7 de la mañana con 40 minutos en el estudio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Luis Cordero. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buen día. El presidente ayer dice, esto es una muestra de que los que se creen poderosos, los que dicen que son poderosos también sean presos y que la justicia es igual para todos. Una encuesta de Data Influye hoy día dice el 83% de la gente piensa que la justicia no es igual para todos en Chile. Sí. Todo esto a partir de la prisión preventiva de Luis Hermosilla, ministro. ¿Qué le parece? Bueno, esos datos son relativamente consistentes con los que el país tiene hace 20 años, 2 décadas. Si uno mira el otro corte de una encuesta que es el Latinobarómetro, del 2002, tiene 2 décadas seguidas de datos. Chile es el primer país de América Latina en el cual considera que no hay igualdad ante la ley. Después sigue Paraguay. Está en torno al porcentaje. O sea, somos los más autocríticos. Somos muy autocríticos del tratamiento que tenemos del sistema de justicia ante las personas. Y lo segundo de la encuesta, de esa encuesta a la cual tú haces referencia, tiene que ver con la razón, que tiene que ver con la capacidad económica que una persona tiene. Exacto. Entonces, es una encuesta que sale en un momento que además es simbólico en relación a los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público. ¿Cuán grave le parece al gobierno lo que ha expuesto la Fiscalía en estos 5 días de formalización? Bueno, es grave en 2 dimensiones. La primera, respecto del funcionamiento del sistema de justicia. O sea, el conjunto de contactos que revela esas comunicaciones y la posición que tenía el abogado Hermosilla. Lo que incluye también la red de organismos fiscalizadores, ¿no? No hay que olvidar que hay cohecho y soborno y lavado de activos, delitos tributarios. Es el mejor ejemplo de que crímenes o delitos de estas características no pueden ocurrir si no hay concurrencia también de la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos. Entonces, lo primero tiene que ver con esa dimensión que es muy compleja. Y la segunda, desde el Ministerio de Justicia, diría yo. Esto por un tema adicional, y es que a mí la semana pasada el Colegio de Abogados me invitó a la presentación de una encuesta que hizo conjuntamente CADEM para el Colegio de Abogados. El impacto que tiene la profesión legal es brutal. O sea, ¿el desprestigio? No solo primero el desprestigio, pero en segundo lugar el haber superado todos los límites, ¿no? Esa encuesta yo creo que entrega 2 datos que son muy relevantes. El primero, que más del 70% de los abogados considera que la profesión legal está en una situación de crisis ética. Y la segunda, que el principal problema que detectan los abogados y las abogadas en esa encuesta como un problema estructural son los conflictos de interés y tráfico de influencia. Que yo creo que representan esas 2 percepciones muy gráficamente esto. Y la tercera, que es una encuesta que se realiza en una relación temporal, ¿cuál es el caso que más ha afectado a la profesión legal? Esta es una encuesta que entiendo que la muestra se hizo en julio, el caso Hermosilla. O sea, es como... No, o sea, es evidente. Y por eso yo me alegro mucho que anoche el Colegio de Abogados, el Consejo del Colegio de Abogados hubiera sacado la declaración sobre este caso. Hay una disquisición respecto de Hermosilla que se vio en los primeros días de la formalización, esta idea de que es un charlatán, de que era un name dropper, una persona que andaba mencionando nombres de personas como si tuviera realmente mucho contacto, pero que en realidad no lo era tanto. Pero hay otra dimensión donde parece que efectivamente los contactos eran ciertos y producían efectos, digamos, además. Y no solo eso, sino que hay veces que nos quedamos con el tramo corto, pero Luis Hermosilla era una persona que tenía cierto prestigio en la profesión legal desde el punto de vista del desempeño en materia penal en particular y en el litigio penal. Las comunicaciones que se han revelado dan cuenta que esos contactos él los tenía. Y lo tercero, que genera una percepción de mucha complejidad. Por eso que yo creo que para el sistema de justicia es como que podría haber estado ganando sus datos por doping, sus casos doping, ¿no? Es decir, porque tenía una red de comunicaciones y contactos que le otorgaba una posición privilegiada. Entonces, por eso es una situación muy compleja. Y lo digo en los siguientes términos. Este caso y la dimensión que está en torno a él es grave para el funcionamiento del sistema de justicia, más allá si existen delitos o no. A veces nosotros quedamos atrapados, esto es delito o no es delito. Pero para el funcionamiento del sistema de justicia, el comportamiento impropio lesiona severamente la confianza en el sistema de justicia, y eso tiene consecuencias muy, muy directas. Una de esas consecuencias directas es que la desconfianza en el sistema de justicia provoca que las personas generen
tengan más propensión a la autotutela, y eso es más violencia cotidiana, en el fondo. Si lo entiendo bien, ¿es tan grave hacer algo ilegal en cuanto al funcionamiento del sistema de justicia como hacer algo inmoral o impropio? Es que lo que pasa es que es tan complejo cometer un delito como gestionar inadecuadamente un conflicto de interés. O sea, las revelaciones de las conversaciones que se han tenido, por ejemplo, con el exfiscal Guerra, dan cuenta de eso. La posición de un abogado que defiende al exdirector de la Policía de Investigaciones, pero que paralelamente está asesorando al Ministerio del Interior, es una posición de conflicto de interés evidente en el fondo. Eso podría no ser delito, sí, pero es una posición de conflicto de interés, lo que yo creo que es... Y eso es tan dañino como cometer un delito. Efectivamente. Para el sistema de justicia es igualmente corrosivo, y yo creo que en eso creo que no hay que extraviarse. ¿Usted entiende que el gobierno de Sebastián Piñera, que el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, y hasta el final de ese gobierno, de Piñera II, haya tenido a Hermosilla dentro de la planilla, por decirlo así, dentro del Ministerio del Interior? A ver, a mí eso no me parece extraño. En determinados momentos los gobiernos necesitan asesores externos de modo permanente para fijar algún tipo de estrategia. Esa es una definición que yo creo que los gobiernos pueden tomar libremente. Lo que sí es que si usted está en esa posición, y no es simplemente para la contratación de un producto, sino de asesor permanente, usted también, eso tiene un impacto en el desempeño de su profesión que tiene que tener en consideración. Por los conflictos de intereses. Claro, entonces el problema no es en estricto rigor del gobierno que contrata, sino de la persona que no gestiona adecuadamente sus conflictos de interés. Ahora, entonces, por eso yo digo que no es necesario cometer un delito para que tengamos un problema serio. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Yo sé que como ministro usted no puede meterse en una causa que está abierta, en una investigación que está abierta, pero en los chats con Manuel Guerra hay dos, uno revelado por CIPER ayer en la mañana, otro revelado por Chilevisión anoche. O en uno da cuenta de eventuales gestiones para el caso Penta cuando Manuel Guerra era fiscal regional. Y en otro, cuando ya no lo era, da la impresión, al menos así lo indica el reportaje de Chilevisión, que Guerra podría haber influido en la conformación de una sala para levantar una cautelar contra un defendido de Hermosilla, ni más ni menos que el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por apropiarse de gastos reservados. Digamos, ¿cuán grave es eso en su opinión? Bueno, muy grave, porque además todo esto está dentro de la misma dimensión, que son comunicaciones impropias. Algunas de las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público de comunicaciones que se revelan abogados respecto de investigaciones, el Ministerio Público las ha catalogado como investigaciones asociadas a violación de secreto. Esto es relevante porque los antecedentes que se encuentran en una investigación están sujetos a reserva. El momento en que los abogados de los imputados pueden tener conocimiento está regulado, y con mayor razón terceros. ¿Qué es lo que ocurre con el fiscal de Aysén? El fiscal regional de Aysén. Entonces, yo creo que esto es bien importante tenerlo presente, porque no es normal que respecto de causas específicas existan diálogos y medios telemáticos entre un abogado de esa causa o un abogado ajeno y un fiscal. Lo segundo, si eso da cuenta de relaciones que van más allá del vínculo profesional, sino que son amistades manifiestas que puedan tener otro tipo de incidencia. Por eso me pongo tanto énfasis, ¿no? Hay muchas de esas comunicaciones que afectan severamente el funcionamiento del sistema de justicia, aun cuando usted no pudiera pesquisar en ese caso un intercambio, un favor en concreto que se tradujera en un delito, por ejemplo. Yo creo que muchas de estas comunicaciones, y yo creo que parte de lo que ha mostrado el Ministerio Público hasta ahora en su estrategia, tiene que ver con que ese tipo de comunicaciones podrían estar revelando información sujeta a reserva en el momento en que eran entregadas, que es por lo pronto la razón por la cual el ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, está formalizado. ¿Qué espera que haga el Ministerio Público? Se lo pregunto desde esta perspectiva. ¿Qué dice esto respecto al funcionamiento del Ministerio Público? Bueno, como todo este tipo de cosas, esto es como la transparencia en el fondo, ¿no? La transparencia tiene una virtud, y entonces todos la valoramos, pero tiene una parte que es la etapa del tránsito, y es que comenzamos a ver cosas que no nos gustan en el fondo, ¿no? Y solo lo podemos ver porque hay un valor en la transparencia. Lo que está pasando en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en la actualidad es que yo creo que está enfrentando una situación que es muy compleja, pero que además revela la forma y modo en que alguna de sus miembros o exmiembros desempeñaron su función al interior del Ministerio Público. Y yo creo que es una buena señal de lo que está haciendo el fiscal Valencia y su equipo
de llevar hasta las últimas consecuencias esas investigaciones. El fiscal ha sido muy explícito sobre este punto. También ha anticipado que estas son investigaciones que están comenzando, que yo creo que este es un tema que no es menor. Es decir, sobre esto vamos a estar en un tránsito varios meses más. Y lo tercero es ser muy severo, además, con quienes alteran por esta vía el funcionamiento del sistema de justicia, y en eso el Ministerio Público cumple un rol bien clave. Yo creo que hasta ahora el Ministerio Público ha dado cuenta de que es un organismo que está actuando con objetividad en estos casos. Y yo creo que con la dificultad que esto tiene, ¿no? Las instituciones, cuando se ven enfrentados además de que sus propios miembros pueden haber cometido ilícitos, es una situación compleja, pero que además permite tomar medidas adecuadas. Y yo creo que lo que está haciendo el fiscal Valencia y su equipo, creo que va en el sentido de tratar de recuperar la confianza en el sistema de justicia. Una última cosa, le pregunto como abogado más que como ministro. Si por ejemplo, hubiera habido una intervención ilegítima, eventualmente ilegal en el caso Penta, ¿se podría reabrir el caso Penta? ¿Pueden pasar esas cosas? Hay las hipótesis de los recursos extraordinarios, pero no están pensadas en favor de este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que esos casos no se van a poder reabrir sin perjuicio que pudieran haberse acreditado delitos de otras características en esas comunicaciones. Estamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Algunas cosas otras cosas relacionadas con su cartera. A ver, hay un reclamo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos por un contrato con Anholster por el Plan Nacional de Búsqueda. ¿En qué consiste exactamente ese contrato y por qué se hizo por trato directo? Sí, eso es un contrato que tiene por propósito el diseño de una arquitectura para el sistema de información para procesar el conjunto de información que se está trabajando. El diseño para... El diseño y luego, que eso fue lo que se licitó el año pasado. Uh-huh. El año pasado se licitó eso. Que es un contrato como por 600 millones de pesos. No, ese es como de cerca de 100 millones de pesos. Ah, ya. Y luego, la implementación de eso, había que tomar la decisión, esta es una decisión que tomó la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estaba vinculada al conjunto de acciones que tenían que hacerse rápidamente, pero en segundo lugar, respecto de quién las podía ejecutar de un modo más inmediato, que es la razón que explica por qué se formuló ese contrato, esa contratación directa. Y hay una larga explicación en la resolución del subsecretario que así lo señala. El Ministerio ha hecho la evaluación sobre ese contrato y hasta ahora no detecta ninguna irregularidad y está todo adecuadamente fundamentado y explicado. Lo que sí hay, creo yo, y es un error que soy yo el primero en asumirlo porque yo estoy a la cabeza del Ministerio, es que buena parte de esas comunicaciones debieran haber sido más oportunas con los familiares. Nosotros hemos tenido como política siempre ir informándoles en detalle cada uno de los pasos del Plan Nacional de Búsqueda. Y creo que en eso deberíamos haber sido mucho más precisos. Ya no solo explicarles bien, digamos. No solo lo que estaba vinculado a que estábamos trabajando en inteligencia artificial, que habíamos licitado, pese que este contrato y la modalidad se había publicado en la prensa. Creo una cosa es esa y otra cosa que yo tomo como lección, sobre todo por la relación que nosotros hemos forjado con las agrupaciones. Esa es una comunicación que deberíamos haber formulado directamente hacia ella. Sobre todo porque el vínculo de las agrupaciones con el Estado es un vínculo que está construido sobre la base de desconfianzas históricas, porque el Estado las ha defraudado regularmente. Y por eso yo en particular siempre he tomado la política de comunicarme siempre con ellas primero, informarles a ellas primero cada uno de los pasos que estamos dando y de los resultados de las cosas que estamos llevando y luego hacerlas públicas. Y en esto yo creo que faltó esa comunicación. Pero de las agrupaciones es esa desconfianza natural, digamos. Sí. No es que haya animadversión con el plan. No. ¿No lo crees? No, porque también ha servido para reforzar que el plan es una política pública permanente, que por cierto podemos tener inconvenientes en el camino entre tratar de llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que es un poco el esfuerzo que tenemos hoy día. Es cómo tratamos de gestionar de que esto es una política pública permanente del Estado, que así ha sido estructurada, que así ha sido formalizada, que en eso Iván, yo te lo he dicho en otras ocasiones, yo no he tenido ninguna observación de los miembros de la oposición, sino que por el contrario, avanzar con la ansiedad de lo que no hacemos de aquí al 10 de marzo del 2026 no se va a hacer. Y yo creo que el esfuerzo de todo el país es que el plan es un compromiso colectivo que trasciende un gobierno y que trasciende además quién está en cada una de las posiciones, quién es ministro, quién es subsecretario, quién es director del programa de derechos humanos. Y eso tiene que ver con cómo se proyecta el plan. Y claro, por cierto, hay algunos que gustaría que fuera más rápido lo que estamos haciendo, pero también lo que estamos haciendo son bases sólidas para que el plan pueda surtir efecto y esperemos mostrar esos resultados en las distintas dimensiones del plan
de aquí a final de año adecuadamente. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, el tema de cárceles, cuando se anunció la cárcel, la nueva cárcel de alta seguridad, y después se dijo dónde era y todo eso, se dijo que iba a haber un proyecto de ley para una tramitación rápida. Fast track, sí. El fast track para que los permisos salieran rápido, de modo de, dijo la ministra Camila Vallejo acá, o en Mesa Central de la Tele, en alguna de las dos, me dijo, el primer trimestre empezamos a construir. ¿No hay proyecto de ley todavía? Sí, hay proyecto de ley. ¿Y? El problema es el tema otro. ¿Cuál es el tema tiene que ver con una cuestión un poco más estructural. El presidente de la República a mí me solicitó tener una ronda de conversaciones hace 3 semanas atrás. En el Congreso yo tuve sesiones secretas tanto en la Cámara como en el Senado. El problema que nosotros tenemos es de magnitudes brutales. O sea, yo he sido bien categórico en decir que Chile está al borde de una crisis del sistema penitenciario. el problema de hacinamiento? Es fundamentalmente porque tenemos un problema. Nosotros hemos crecido entre diciembre del 2021 a hoy en aproximadamente 45-46% de las personas privadas de libertad. Pasamos de 39.000, estamos cerca de 58.000. El año pasado, cuando hicimos las proyecciones a principios del 2023, este número estaba proyectado para el año 2026. O sea, creció mucho más rápido la gente. No hay un crecimiento y una velocidad de ese crecimiento en la historia penitenciaria chilena como el que hemos tenido en este tiempo. Básicamente por prisiones preventivas, ¿no? Prisiones preventivas, muchas. La prisión preventiva ha aumentado mucho. Y lo segundo, que tiene un factor que es muy relevante, y es que hoy día la falta de disponibilidad de plazas es por lo que no hemos desarrollado en los últimos 15 años. De eso estamos hablando. Entre el 2009 y el 2019, los ministros y ministras de Justicia estuvieron seleccionando para localizar cárceles en 11 lugares del país. En todos esos lugares existió oposición de comunidades locales, alcaldes y parlamentarios. Que es lo esperable. Ya, está bien, pero lo que pasa es que eso lo que provocó es que esos proyectos no se pudieron desarrollar. No hubo decisión para avanzar a pesar de esa oposición. Digamos. No, la oposición fue muy, muy, muy drástica. Entonces, lo que nosotros hemos conversado con la Cámara de Diputados y en el Senado es que el fast track no debe solamente abarcar una cárcel, sino que tiene que ser el plan de infraestructura completo del presidente. Todas de una. Y asumir que eso es así. Eso significa la exención de permisología muy significativa. O sea, pagar el costo de una vez, digamos. Y que todos tengamos claro lo que implica eso, en qué lugares y todo, ¿no? Ahora, si lo sigo, eso entonces va a quedar para después de las elecciones. A A propósito del costo, digamos. Sí, yo tengo un par de rondas en la Cámara de Diputados y en el Senado nuevamente, porque en esto yo he sido bien transparente en mostrar los datos, y mostrar las proyecciones. Chile tiene 3 alternativas para abordar esto. O una, no manda más gente a la cárcel, lo cual es imposible. O 2, aborda esto como las crisis penitenciarias anteriores en Chile y en otras partes del mundo, que es indulto general, y usted comprenderá que la situación que estamos hoy día eso es imposible. Y lo tercero es que construyamos los metros cuadrados y las plazas en muy poco tiempo. Entre el 2000, las cárceles que se construyeron a partir del 2000 para la reforma procesal penal se demoraron entre 6 y 7 años. Todo lo que se construyó a partir del 2009, el 2010, 14 años. Cuando a final de este año entre a operar La Laguna, en Talca, desde que se inició hasta su operación van a haber pasado 17 años. Ya, ese ritmo no sirve. Entonces lo que quiero ser bien franco, sin el fast track legislativo para la construcción de infraestructura penitenciaria no tenemos cómo salir de esto. Entonces el compromiso tiene que ser un compromiso bien incondicional y tener presente la contingencia electoral, porque si no nos vamos a salir de este problema. El problema es muy serio en el que estamos. O sea, yo no quiero hacer un fetiche de esto, pero aquí sí que se requiere un acuerdo transversal. No, aquí no hay de otra. O sea, es una decisión del Estado. Y por eso yo me doy esa vuelta larga, y por eso yo ahora, el proyecto está redactado, entre paréntesis. O sea, toda esta negociación al interior, porque usted comprenderá que eximir de permisología en temas tan complejos como el sistema de evaluación de impacto ambiental, algunas obligaciones que están vinculadas al régimen de obras públicas. O sea, no es fácil su negociación en el interior. Esa negociación del interior del Ejecutivo ya está cerrada. Lo que viene ahora es la conversación con ese detalle. Entonces va a ser con todas las cárceles. Con toda la infraestructura de todo el país. ¿Y se va a anunciar después de las elecciones? Ese es un tema de esta última conversación de la ronda que me ha pedido el presidente que yo tenga con diputados y senadores. Está por verse, ya. Pero en todo caso, su ingreso, cuando ingrese, será con discusión inmediata. Ya, rápido. Sí, porque la ventana que tenemos para aprobar esto es muy acotada y por eso es básicamente hasta antes del verano. Y yo creo que por eso es tan importante que los parlamentarios tengan súper claro que si no contribuimos todos,
tenemos una crisis penitenciaria en ciernes. El ministro de Justicia, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la No, por gentileza. favor, muy buen día a todos. Pausa y volvemos con el Rat Pack, con la mesa de editoras.